Bueno, a ver, bien, pues yo ya creo que podemos empezar. Bueno, antes que nada, quiero daros la bienvenida a todos los que estamos presentes y, por supuesto, a nuestro ponente de hoy, Vicent Horta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues Vicent Horta es biólogo de formación, empresario en diferentes sectores del cosmético y turismo, y ahora recientemente jubilado, con lo cual le damos la bienvenida al club, Vicente, de los jubiletas. Ante todo, Vicent es un apasionado del ferrocarril desde que tiene uso de razón. Ha colaborado, además de en charla ferroviaria, en publicaciones del Ferrocarril Transpirenaico Oriental y el minero de Andorra Escatrón, este último por su vinculación familiar con el territorio, lo que le permite con conocimiento del tema que hoy nos lleva. Su camino ferroviario, iniciado en su infancia, le ha llevado a aficionarse a varias escalas: la H0, la 3N, de Ibertren y la LGB. En la actualidad sigue comprando material de locomotoras HO, de Renfe y de los ferrocarriles franceses. Pertenece a la Asociación del Ferrocarril Transpirenaic con sede en Ripoll. Es miembro de los grupos de trabajo para recuperar la línea de Andorra-Escatrón y el que prepara los actos del centenario de la conexión internacional del Transpirenaico Oriental, programado para el año 2029. Hoy le tenemos aquí para rememorar una línea ferroviaria emblemática y básicamente empleada para transportar el carbón desde las minas de Escatrón a la central térmica de Andorra-Teruel. Y hoy esperamos que nos deje con la boca abierta. Pero antes de ello, Vicent, nos tienes que dar tu consentimiento para que Charla Ferroviaria pueda grabar las imágenes y la voz de esta charla que vamos a tener en cuenta para que la podamos colgar en nuestro en nuestro canal de YouTube y para el disfrute de todas las personas que no han podido asistir en el día de hoy. Además también de colgarla, pues si la necesitamos para realizar alguna copia, ¿no? O alguna cosa, digamos, siempre relacionado con charla IVA y en el canal de Charla Ferroviaria, que nos permita también, y por supuesto pues con tu consentimiento lo podremos hacer, ¿no? Transmitir todo esto que nos vas a comentar hoy. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces, Vicente, tienes la palabra, ya puedes empezar a comentar todo y estamos en tus manos. Antes de darte la palabra, quería preguntarte cómo quieres que te preguntemos. Si tú nos dices cuándo, eliges unos breaks en lo que es la presentación o lo hacemos al final. Como queráis, yo creo que como no somos muchos, podemos hacerlo sobre la marcha, si queréis. Perfecto, pues mira. No sea una cuestión que rompa la dinámica, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, que la gente pregunte levantando la mano, ¿de acuerdo? Y, y personalmente, si te veo que estás un poco, pues, que hay que relajarse un poco la voz ya te haré yo alguna, no sé, entraré yo para hacerte preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Bueno, déjame que coja un bolígrafo, que esto es importante para anotar lo que tengamos que hablar, las cosas que... Aquí tengo el bolígrafo. Que es lo importante. A ver, aquí. Que he cogido uno que no escribía. Pues nada, Vicente, ahora sí. Te dejo en manos de tu exposición. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por esta introducción. Bueno, pues hola a todos, como os ha comentado José Manuel, y a la presentación, hoy me propuso hablar de un tema y yo escogí pues el ferrocarril minero de Andorra-Escatrón. Ya hice una charla hace unos años sobre el Transpirenaico Oriental, que también lo tengo muy próximo. Y en este caso, pues lo mismo, por vinculación familiar. Toda mi familia paterna es de la provincia de Teruel y de un pueblecito muy cercano a Andorra. Y yo, pequeñito, cuando ya tuve posibilidad de desplazarme con ciclomotor, pues cogía muchas tardes y desde el pueblo en 20 minutos me plantaba en Andorra y bueno, a babear viendo las Jung y las Mikado, cómo maniobraban y cómo movían trenes, ¿no? Fue una suerte
lamentablemente para mí, pues no había móviles y la fotografía, pues yo tampoco era un experto y no, la verdad es que mi fondo fotográfico es muy pobre en este sentido, ¿no? Pero bueno, este ferrocarril está muy documentado. Hay muchas fotografías aquí que he reproducido de libros, de fondos, etcétera, y para que veamos, bueno, para tener una idea más completa, ¿no? Este ferrocarril se crea en el año posguerra, en 1900, a finales de los 40, principios de los 50. Ahora os explicaré las razones y por qué allí. Este es un poco el sumario de los 6 puntos sobre los que va a ir la charla, un poco estructurados, ¿no? ¿Vale? Para poner en contexto geográfico histórico, cómo se construye, lo que es la línea, el material móvil, que es quizá la parte, bueno, una de las más interesantes, y un futuro en positivo, ¿vale? Esto es Aragón, ¿vale? Entonces, estamos hablando de la provincia de Teruel, digamos, nos situamos en toda esta zona de Sierra de Arcos, desierto de Calanda, Sierra de Arcos, aquí tenemos Zaragoza, ¿vale? Es la depresión del Ebro, que se llama. Perdón. Lo que es la minería en Teruel, o sea, bueno, en España ha habido dos grandes zonas mineras carboníferas, ¿vale? Una ha sido Asturias, por Asturias-León, correcto, y la otra ha sido Teruel, la provincia de Teruel, ¿vale? Hay una diferencia importante entre el carbón asturiano-leonés y el de Teruel, que el de Teruel tiene una predominancia de ignito, y mientras que el asturiano-leonés es de hulla, que es mucho mejor, mucho más rica más en calorías, ¿vale? Dentro de lo que es en Aragón, en concreto en Teruel, ha habido varias cuencas importantes. Una ha sido Utrillas, que está en la provincia de Teruel, más al sur, más cerca de la capital. La de Cuenca de Andorra, Sierra de Arcos. Mequinenza, que toma parte de la provincia de Zaragoza. Y Ojos Negros, que está en la Mineral de Hierro, que estaba más al sur de la provincia, más abajo, al oeste de Teruel, ¿vale? Lógicamente, el gran reto que ha habido desde el desarrollo industrial ha sido dar salida al carbón, como luego ha sido el petróleo, ¿vale? Y como estamos viviendo ahora. O sea, no hay nada... La historia se repite, es decir, ahora tenemos un problema con el petróleo porque viene de lejos, hay que cerrarlo, el estrecho de Hormuz está cerrado, bueno, en fin, etcétera. Toda esta historia. En aquel momento, por lo mismo, el carbón se extraía en Utrillas, en Andorra, Mequinenza, y había que moverlo a los grandes centros de consumo, sean industriales o sean de población, ¿vale? Utrillas construye un ferrocarril para llevarlo hacia Zaragoza. La cuenca de Andorra inicialmente plantea un ferrocarril o aprovechar ferrocarriles para bajarlo hacia el Mediterráneo, ¿vale? Y darle salida por el Mediterráneo. El de Mequinenza era todo un conjunto de pequeñas explotaciones que estuvieron utilizando el Ebro antes de que se construyesen los grandes embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix. Se bajaba el carbón y se cargaba en barcazas y se bajaba hasta Tortosa, y de allí, desde Tortosa, pues por vía marítima, en cabotaje, pues iba a costa arriba y costa abajo, ¿no? Y finalmente el ferrocarril de Ojos Negros, que en este caso de Mineral de Hierro, pues lo mismo, había que darle salida y se construyó un ferrocarril para bajarlo hasta Sagunto, ¿vale? Este es el mapa de la provincia de Teruel, ¿vale? En aquel momento Teruel hoy en día solo tiene una línea ferroviaria, ¿vale? Que es la antigua central de Aragón, que es el Zaragoza-Teruel. Pero en aquel momento, pues a mediados del siglo pasado, pues tenía la línea de ferrocarril central de Aragón, Zaragoza, Teruel, Valencia, tenía la línea de los directos, Barcelona, Zaragoza, Madrid, tenía el ferrocarril de Valdezafán, que conectaba pues la Puebla de Híjar y bajaba hasta Tortosa, de ancho ibérico. Estos eran tres líneas de pasaje. Y luego, pues, ¿qué pasó? Que los grandes centros productivos de carbón o de hierro, en el caso de Ojos Negros, optaron por construirse sus propias líneas. Es decir, esto ya ha pasado muchas veces, y pasó también, por ejemplo, en el ferrocarril de Sant Joan de las Abadesas, aquí en la provincia de Girona.
que los costes de distribución para un producto tan básico como era el carbón, los costes de transporte, a veces tener que utilizar terceras compañías, puede ser MCA, MZA, Norte, etcétera, encarecía mucho ese producto, el carbón, que tenía que ser competitivo con el inglés que se importaba por barcos, y entonces en aquel momento salía más a cuenta que se construyesen las propias líneas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis Utrillas. Era mucho más fácil construir un ramal hasta, digamos, hasta la línea del Central de Aragón. Esta es la que subía hacia... Esta línea que se deriva hacia Daroca es la que venía de el Calatayud, de hecho, el Santander Mediterráneo, que en Monreal del Campo enlazaba con el Central de Aragón. Para Utrillas hubiese sido más fácil construirse este ramal y aprovechar luego la línea, pero eso suponía pagar unos costes de distribución, de peajes, para entendernos. ¿Y qué hacen? Pues se construyen su propio ferrocarril que los conecta con Zaragoza, ¿no? En el caso de Ojos Negros, bueno, ya nos vamos, este ferrocarril podía haber hecho lo mismo. Qué fácil era construir un pequeño ramal para conectar con el Central de Aragón. Pues no, se construye una línea de 204 kilómetros prácticamente paralela que baja hasta Sagunto, ¿no? Que estaría más abajo, ¿no? Y finalmente, el Andorra-Escatrón, que es el que vamos a trabajar hoy, se había planteado también que Andorra aprovechase la línea del Val de Zafán para bajarlo hacia el Mediterráneo o subirlo hasta Zaragoza, y aquí se optó por otra solución, vamos, en aquel momento interesante por el contexto histórico. Es decir, ya estamos hablando de los años 40, España sale de una guerra civil, han pasado unos años, pero hay una Segunda Guerra Mundial donde hay una escasez de material, de energía, de carbón, de hierro y tal, ¿vale? Entonces, hay que sacarle partido, digamos, a los recursos propios del país, ¿vale? Un poco, repito, lo que está pasando ahora también con el tema del petróleo. Es decir, si no tienes petróleo, estás jodido, ¿no? En aquel momento había carbón, pero eran explotaciones, muchas de ellas muy, bueno, poco rentables. Había el tema de la distribución. Las carreteras después de una guerra estaban en muy mal estado. No había gasolina. Los camiones eran pocos y viejos, tal, ¿no? Entonces, para la cuenca de Andorra, el Ministerio de Industria en aquel momento pues planifica la construcción pues, de un complejo industrial, ¿vale? Un gran polígono, para entender, petroquímico, que tenía que ser petroquímico, junto al Ebro, en la población de Escatrón, ¿vale? ¿Por qué junto al Ebro? Porque las centrales térmicas pues, necesitan, y bueno, los complejos necesitan agua, sobre todo en el caso de las térmicas, para generar vapor, para generar refrigeración. Por lo tanto, teniéndolo al lado, lo más fácil era construirlo allí, ¿no? Y de esta manera se daba salida a toda la producción del carbón de Andorra para la generación de electricidad, ¿vale? En el año 43, el Instituto Nacional de Industria constituye la empresa nacional Calvo Sotelo, en caso, de aquí en adelante, que se encargaría de todo el proyecto de gestión. Y muy, muy acertadamente, como veremos, a diferencia de muchos ferrocarriles mineros, como pasaba con el de Utrillas, como pasaba con el de Ojos Negros, como hay el resto de España, los de Ponferrada y otros muchísimos más que habían repartidos por la geografía española, que eran de ancho métrico, en este caso se opta por un ancho ibérico, ¿vale? Lo cual, digamos, le dio una singularidad a la línea en cuanto sobre todo al material móvil, ¿vale? Esta era la central de Escatrón, ya no existe, desgraciadamente, la primera central que se construye, muy paralela en el tiempo, del mismo perfil y diseño y funcionamiento que la central de Compostilla, que José Manuel conoce bien, esto en el Bierzo, leonés, si no recuerdo mal, ¿vale? Sí. Exacto, este es el Ebro y se construyó esta central, digamos, aquí todavía las vías llegaban por esta parte de aquí, y descargaban el carbón que se llevaba hasta las calderas para generar el vapor. Desgraciadamente, esta central prácticamente no queda nada. Una cronología rápida de la construcción de la línea. La empresa nacional Calvo Sotelo presenta el proyecto en el 94, se da la concesión en el 46, se inicia la construcción primero del tramo Escatrón-Samper. En Samper de Calanda, que es la estación donde se cruza con la línea de los directos, que se llama, ¿no? Que es la Barcelona, Reus, Zaragoza, Madrid,
Corval. Esa es la llamada línea de los directos. En Escatrón se cruza con esa línea. Y luego en el 48 se inician las obras para el segundo tramo, que es Andorra-Samper, ¿vale? En total, pues estamos hablando de unos 45 kilómetros aproximadamente, ¿vale? Y en el 51 empiezan a circular los primeros trenes, ¿vale? Para construir la central. Primero se construye la línea y luego la central, ¿no? En el 52 se concluyen las obras. En el 53, Franco, en una visita que hace a la provincia de Teruel, y visita lo que se llamaba recuperación, en un plan de recuperación de zonas devastadas. Como sabéis, en Teruel en la guerra civil hubo bastante palo, una provincia bastante castigada. Se inaugura la línea en el 53, 16 de junio del 53, vale, luego durante unos años está en funcionamiento. En el 72 se transfiere, en caso desaparece, se transfiere ya la concesión a Endesa. La central de Escatrón, después de 30 y pico de años, empieza a quedar obsoleta y se construye una nueva, que sería la central llamada más próxima a Andorra, que se llama Teruel, una térmica igualmente, ¿vale? Pero mucho más próxima a la central, con lo cual el tramo que va desde Samper a Escatrón, porque la central de Escatrón se cierra, ya no tiene sentido y se cierra, y ese tramo se cierra, ¿no? En agosto del 84 funcionó la última locomotora de vapor, que fue la Escatrón, que fue la última locomotora de vapor de ancho ibérico que estuvo funcionando en España. Y nada, hace 4 días se cierra la central de Teruel también por la descarbonización y se cierra la línea, ¿vale? Esta sería un poco la cronología. Esto es un par de fotografías en la época de la construcción. Esto es Andorra. Aquí está construida la estación. Aquí iría toda la playa de vías, almacenes, rotondas. Aquí a la izquierda está toda la zona de cargaderos de carbón y el tren, pues la línea hacía una trinchera que se metía por ahí y así bajaba hacia el Ebro, ¿no? En la construcción, interesante, pues mucha mano de obra. Se echó mano del servicio militar de colonias penitenciarias, es decir, presos políticos, ¿vale? Fueron los que estuvieron prácticamente construyendo la línea. Aparte que luego, lógicamente, pues para lo que sería la explotación de la línea, pues vinieron gentes de toda España. Es decir, Andorra pasó de ser un pueblo agrario prácticamente, y es verdad que había la minería, pero sin una explotación a gran volumen, pues triplicó la población prácticamente en 10 años, ¿no? Por gente que vino de fuera, se construyó un poblado ferroviario, en fin, etcétera, etcétera. Estas son fotografías de la inauguración, donde está Franco y los ministros de la época. Y la locomotora titular para el viaje inaugural fue la Escatrón, una alemana, que luego os hablaré de ella, que fue la misma que cerró, es la misma que inició el viaje inaugural, fue la misma la última que se apagó, ¿no? Después de los 31 años de funcionamiento. Este es el recorrido de la línea en el año 53. Aquí tenemos Andorra. Este pequeño ramal de aquí, el cursor lo veis, ¿no? Cuando muevo el cursor, se ve, ¿no? Sí, sí. Vale. Este es el ramal donde estaban los cargaderos el cargadero de carbón, ¿vale? Donde metían las tolvas y se cargaban, porque las minas están en toda esta zona de aquí, para entendernos, y que se bajaban por cable, por sistemas estos aéreos, ¿no? Vagonetas aéreas, se bajaban hasta los cargaderos y allí se cargaban en el tren. Habían unas locomotoras que luego veremos, la Balvin, que es la que hacía las maniobras de movimiento de tolvas en los cargaderos. Entraban a la estación de Andorra, aquí se formaban los trenes y luego pues ya en bajada, porque esto es descendente, o sea, la línea incluso bien pensada porque hay un desnivel de casi 500 metros, o sea, con los trenes cargados, pues que podían ser de 600 y pico, 700 toneladas prácticamente, considerando la tara de las tolvas, los trenes bajaban hasta Escatrón, ¿vale? Aquí en Samper había el cruce con la línea de los directos que os he hablado, y en otro momento también muy cercano a Samper se cruzaba con la línea de Valdezafán, que era la Puebla de Híjar, Zaragoza, la Puebla de Híjar, Tortosa, ¿no? Que esta línea se cerró en el 70 y algo, si no recuerdo mal, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, este ramal se construyó, no estaba, no tengo que rectificar, en el año 53 este ramal no estaba, ¿vale? Que es cuando se construyó la central, este se construye en el 70 y pico.
A partir del año 84, que se cierra definitivamente la Escatrón, todo este ramal desaparece, se convierte en vía, bueno, la vía estuvo durante un tiempo, la plataforma de vía y los raíles un tiempo, pero luego ya se levantó y es una vía verde. Y permaneció solamente lo que sería perdón, esto también, aquí me equivoqué. Se continúa sacando carbón, ¿vale? Hasta la central de Teruel, y luego en trenes se sube también, que luego lo veremos, de carbón de importación para mezclarlo con el autóctono, para entendernos, para rebajar, para enriquecerlo, hasta la central de Teruel. Este es el perfil de la línea. Como veis, esto es Andorra, esto es Escatrón. Es una diferencia de 552 metros que, bueno, pues lógicamente favorecía el desplazamiento de los trenes cargados, es decir, iban a favor de pendiente, ¿vale? La pendiente máxima es del 15 por 1000, la señalización de la línea era toda mecánica y, como os he dicho antes, el ancho era el ibérico muy acertadamente. Era todo en vía única, excepto había un apartadero aquí en Cabeza Gorda, que se llama, pues el nombre del lugar ese, Cabeza Gorda, donde había triple vía y permitía el cruce de composiciones, ¿vale? Normalmente la explotación eran entre 4 o 6 trenes diarios, ¿vale? Y la velocidad media pues era más fuerte, era más elevada de bajada, porque el tren pesaba más y era a favor de pendiente, y en cambio de subida pues tardaba un poquito más, ¿no? Así, esto más o menos pues suponía, pues, si la línea tiene 45 kilómetros, pues en una hora prácticamente hacían el recorrido de Andorra a Escatrón. Planos de estaciones, este es el de Andorra, que es donde estaban las oficinas principales y talleres. Por aquí venía el ramal que iría a los cargaderos y por ahí había el ramal que luego se iría hacia allá, hacia Escatrón. Playa de vías, rotonda, depósitos de locomotoras, etc. Este sería el de Samper, donde aquí tenemos la línea de los directos, es decir, lo que es ahora Adif, ¿vale? Esta era la línea del Escatrón, o sea, venía de Andorra por este lado y seguía hacia Escatrón, ¿vale? Se hicieron 2 vías de conexión con la línea general, ¿vale? Que esto luego pues le dio la posibilidad de seguir explotando la central y la línea con carbón que procedente de Tarragona subía hasta Samper y se pasaban las tolvas, se pasaban a la línea de Endesa y seguían hacia la central. Esta sería Escatrón, ¿vale? La línea venía por aquí, pues lo mismo, tenías había un depósito también, tenías luego donde se descargaba el carbón y en cintas transportadoras se subía hasta la central. Y este sería, digamos, la última versión, que sería la central de Teruel, la que se inauguró en el 84, 85, ¿vale? Esta es la línea que vendría de Escatrón, esta es la que venía de Andorra, entonces lo mismo, pues había diferentes apartaderos, triángulos de inversión, etc. Las estaciones todas eran muy homogéneas, una arquitectura muy minimalista, digamos, ¿vale? Muy clásica. Esta sería Andorra, esta sería Samper y esto el apartadero de Cabeza Gorda. En Escatrón no había estación. Como obras de fábrica más importantes, tenemos un viaducto de 150 metros prácticamente, que atraviesa el río Martín, que es un afluente del Ebro. Y luego hay 3 túneles en toda la línea y el más largo es uno justo antes de entrar en Escatrón, perdón, que son de 313 metros o 14 metros o algo así. Pasamos a las locomotoras, ¿vale? Que es para mí, bueno, lo que le hace singular a este ferrocarril, ¿vale? Digamos que el ferrocarril de Andorra-Escatrón, ya, como os he insistido y repito, la característica importante es que se construyó en un ancho, digamos, el ancho de vía ibérico, entre otras razones. Primero, porque esto permitía la conexión con la línea de los directos. 2, porque eso permitía también facilitar, en una época donde no había, pensar que esto se construye en el año 50 y pico, época de que había escasez de material ferroviario por la situación que había,
permitía intercambiar locomotoras de ex Norte o ex MZA, que en las épocas de la construcción de la línea intervinieron, y luego, digamos, como veremos más adelante, llegaron hasta circular Micados, o sea, y una Pacific de andaluces, que es la que tenéis aquí arriba, ¿vale? Es decir, el hecho de tener un ancho ibérico permitió, pues, aparte de tener unas locomotoras únicas de esta línea, luego hubo pues una variedad de locomotoras que venían de otros ferrocarriles. ¿Vale? Esto simplificó también, digamos, y abarató los costes de explotación y tal. La primera de ellas fue una Baldwin, que es una locomotora americana, con un diseño, como veis, muy americano, ¿vale? Nomás le faltaría, digamos, el apartabueyes, ¿no?, delantero para darle ese toque de película del oeste, ¿vale? Esta es una locomotora que se adquirió a la azucarera de Tudela, perdón, y fue la primera que se incorporó así ya como locomotora de trabajo, tanto durante la construcción de la línea, y luego es la que se utilizaba en Andorra para mover los trenes del cargadero hasta la estación para formar las composiciones que luego bajarían a la central. Una locomotora muy simple, de rodaje 1.30, potencia, pues, digamos, relativamente baja, lógicamente, por el tamaño y de caldera. Tamaños de ruedas para ser un ferrocarril industrial, lógicamente, reducidos, y fabricada en Filadelfia en el año 1920. Y pensar que esta locomotora estuvo prácticamente funcionando pues hasta los 70, es decir, una longevidad importante, ¿vale? Actualmente está preservada en la Asociación Zaragozana de Amigos de Ferrocarril del Tranvía, ¿vale?, que la tienen digamos, cedida por Endesa, la tienen allí. No sé exactamente en qué situación ahora se encuentra, pero que hubo una campaña de mecenazgo para rehabilitarla y ponerla en marcha. No sé en qué quedó aquello, pero el caso es que está allí, afortunadamente. Luego, otra locomotora que se incorporó fue una ex andaluces, una Pacific, que le pusieron el nombre de cabeza gorda, ¿vale? Todas las locomotoras tenían su nombre, excepto la Baldwin. Esta es la Pacific cabeza gorda, ya digo, una locomotora que vino a andaluces, pero que no dio el resultado esperado, entre otras cosas, porque una locomotora diseñada para trenes de pasaje, para velocidades, el tamaño de las ruedas prácticamente de 2 metros de diámetro, la hacían una locomotora muy veloz, pero que para mover un ferrocarril industrial y para mover cargas no era lo más idóneo, ¿no? Estaba construida en España por la Sociedad Española de Construcciones Bacol-Wicklow de 1930 y está preservada en el Museo Ferrocarril de Madrid, o sea, en Delicias la podéis ver, está allí. Luego las alemanas, que para mí son las joyas de la corona, ¿vale? Las Jung, que habían dos prácticamente idénticas, se diferenciaban solamente en la salida de humos. Unas locomotoras, como veis, de un diseño muy alemán de la época, muy alemán, ¿vale? Unas locomotoras muy fiables, que estuvieron funcionando desde el principio hasta final de la línea. De hecho, la Escatrón es la que os he dicho que hizo el tren inaugural y fue la última que se apagó, ¿vale? Un resultado excelente. Prácticamente creo que fue la Escatrón que estuvo circulando con 400 y pico mil kilómetros sin averías, sin revisiones importantes. O sea, una fiabilidad, los maquinistas siempre solo hablaban bien de ella. Es una locomotora fantástica. De 242, de tipo tanque, ¿vale? Unas ruedas, lógicamente, de tamaño más reducido, propias para un ferrocarril industrial, fabricada en Alemania. En el 66 fueron fuelizadas. La Escatrón está preservada también, cedida por Endesa y está preservada en Zaragoza, por la Asociación de Amigos de Ferrocarril y Tranvía. Y la Andorra está en un pedestal justo delante de la estación de Andorra. Si algún día vais por ahí la podéis ver. Desgraciadamente, pues ya bastante vandalizada, pues como suele pasar en estos casos. Pero la Escatrón estuvo funcionando durante mucho tiempo. Ha hecho trenes históricos y yo creo que es una locomotora que con un poco de puesta a punto pues puede ponerla, y más ahora que hace 2 días salió la nueva normativa para trenes históricos,
que seguramente lo pondrá más fácil para que pueda circular. Como veis, ya digo, tiene un diseño, si buscáis locomotoras de la época alemana de los años 40 y 50, de las antiguas de Deutsche Bahn o de los ferrocarriles prusianos, veréis que tiene un diseño muy elegante, muy similar. Aquí la vemos saliendo de la trinchera a punto de llegar a la estación de Andorra, con una composición de torres vacías, con un tren histórico, esto es en Móra la Nova, y esto en Ripoll, justamente, con otro tren histórico. O sea, se desplazó, ha hecho trenes importantes, y los amigos de la gente de Zaragoza también la habían movido bastante. Hasta que, bueno, las limitaciones de circulaciones de trenes de vapor por las líneas Adif se complicaron y ya, lógicamente, pues la tuvieron que dejar sin funcionar, ¿no? Otra locomotora muy interesante es la Samper de Calanda, que es otra locomotora del mismo perfil, una 242, ¿vale? De hecho, las alemanas Jung habían dado tan buen resultado que Endesa quiso comprar más, ¿vale? A Jung, pero Jung pues no quiso producir más, no sabemos, no sé exactamente por qué razón. No quiso suministrar más locomotoras y entonces Endesa se dirige a la maquinista terrestre marítima, ¿vale? Y le encarga una locomotora del mismo perfil, de una estructura, de un diseño y características técnicas similares a las Jung, ¿vale? Bueno, de alguna manera, pues recuerda a los tanques que había tenido también en su momento la MZA y Norte, pero está mucho más moderna. Se construyó en el año 53, más o menos 56, y fue la última locomotora de vapor que salió de la maquinista terrestre marítima. Es un ejemplar único, ¿vale? Diseño bastante más parecido a la Jung. En este caso lleva unas pantallas levantahumos muy alemanas, que para mí le dan una imagen muy elegante, muy estética, ¿no? Este tipo de pantallas. Lo mismo, un rodaje 242 tanque, ruedas también relativamente pequeñas para mover el tipo de carga que tiene que desplazar, industrial, de carga. Y esta está expuesta en el Museo Miner de Andorra. Si algún día vais por Andorra, tenéis ocasión de ir, pues ahí tienen un museo minero donde en el exterior la tienen, ahora la veréis en una fotografía, la tienen allí preservada, ¿vale? Aquí la vemos, pues ya digo, saliendo del cargadero. Este es el cargadero de carbón, ¿vale? Con unas tolvas ya para bajando hacia la estación de Andorra para allí invertirla y bajar hacia Escadrón, ¿vale? Aquí la vemos también, el típico paisaje bajo aragonés. O sea, prácticamente todo el recorrido es como esto que vemos en la fotografía, ¿vale? Esta es tal como está hoy en día, ¿vale? Las pantallas se las pintaron de hecho son las mismas que tiene la Confederación, ¿vale? También las pintaron de color verde y, bueno, está bastante bien conservada. Los expertos con los que hemos hablado dicen que seguramente pues se podría volver a recuperar y ponerla en marcha, ¿vale? Habría que timbrar la caldera, bueno, hacer frenado, etcétera, etcétera, pero bueno, es una locomotora, no está muy mal, en muy mal estado, ¿no? Y lo que os decía, muy similar a las 1600 de MZA en cuanto a diseño. Como la explotación propia de las centrales y el carbón, pues requerían incorporar más parque móvil, y en un momento que España, pues Renfe se estaba ya dieselizando, con lo cual muchas líneas que eran cubiertas con locomotoras a vapor, que había un parque sobrante de locomotoras a vapor, y se adquirieron a Renfe 3 Mikados, ¿vale? Una fabricada, una de las que fue las primeras series fabricadas en Inglaterra, y otras dos fabricadas por Euskalduna, ¿vale? Las Mikados ya las conozco, bueno, supongo que la mayoría ya las conocéis. Una locomotora muy versátil, muy todoterreno, para entendernos, ¿no? Que ha dado muy buenos resultados, potentes, y bueno, que
el equilibrio entre potencia, tamaño de ruedas, capacidad de arranque, etcétera, le daba pues las hacía muy buenas para la explotación de esta línea, ¿no? Se adquiere muy tarde, como ves, en los años 75 y 77, o sea que prácticamente cuando se cierra ya el vapor en España y hay un stock sobrante de Micados, ¿vale? Y hay una de ellas justamente está preservada también en el Museo Nacional de Ferrocarril de Delicias. Esta es una de ellas, aquí han estado bastante lamentable. Y esta es la que está en Delicias, que justamente está diseccionada para entender el funcionamiento de una caldera, de una locomotora de vapor. Aparte del material de arrastre, de material locomotoras, que habéis visto que era un parque muy heterogéneo, la empresa, pues en Caso y luego Endesa, tuvieron también pues, necesidades de vehículos. A diferencia de la línea de Utrillas, que os he hablado antes, que llegó a transportar pasaje entre Utrillas y Zaragoza y los pueblos por los que pasaba y daba servicio, en el Andorra-Escatrón nunca hubo un servicio de pasaje. Primero, porque prácticamente no pasa por poblaciones, San Pablo de Calanda, pero la estación está a 2 kilómetros del pueblo. Y en Escatrón la central está también alejada del pueblo, o sea, no tenía mucho sentido darle pasaje. Y lo que sí que necesitaba pues, era pues, para transporte de directivos, personalidades, etcétera. Se adquiere un automotor Renault, ¿vale? Que había estado construido en el año 37 en Zaragoza por Material Móvil y Construcciones, ¿vale? Y un pequeño automotor de 110 caballos y que con sus 39 asientos pues daba servicio. Este automotor había prestado servicio en la línea de Valdezafán, que posteriormente pues fue reemplazado por los ferrobuses, ¿vale? Entonces, bueno, pues, también pasó a dar servicio en esta línea. Luego también había un tractor de maniobras que estaba, en Andorra era la Balvin la que normalmente se encargaba de mover las composiciones, ¿vale? Y en lo que es los cargaderos, hasta formación de trenes, en lo que es la estación de Escatrón había pues un tractor de la empresa Cru, que es el que movía los trenes, lo mismo, las composiciones de tolvas, una vez cortadas, iba entrando, las iba moviendo hacia la central, ¿no? También un automotor de Escoma de poca capacidad para el servicio de vía y obras, que son los que hacían los mantenimientos de lo que sería la línea, ¿no? Y curiosamente también, una pieza única, un camión ruso incautado al ejército republicano, ¿vale? Que se adquiere en el año 46 y, bueno, que se le cambiaron los neumáticos y se pusieron ruedas de rail y estuvo dando servicio durante la construcción y luego pues también daba servicio pues lo mismo para el desplazamiento de brigadas de vía y obras, etcétera, etcétera. Y este camión lo puedes ver, hay un museo del cemento, del Museo del Ciment en la Puebla de Lillet, en el norte de la provincia de Barcelona, donde hay también hay un pequeño tren que hace un recorrido hasta la antigua fábrica Ashland. Hay un pequeño museo con material móvil y justamente lo encontraréis allí. En cuanto a material remolcado, pues tenemos también lo mismo, el hecho de tener vía y ancho ibérico facilitó también la adquisición de material remolcado, pues que venía parte de Renfe o de antiguas compañías extinguidas, ¿vale? En este caso, pues tenemos vagones PJ, cisternas PR, había jotas de bordes bajos también y la parte más importante fueron los vagones Tolva, ¿vale? Construidos las primeras series, en total creo que fueron 56 o 57 tolvas, todas prácticamente iguales en cuanto a tara y capacidad, que las primeras se habían construido en Holanda y las últimas ya las construyó la empresa nacional Calvo Sotelo. A partir del año 79, que ya Escatrón se ha cerrado, está la nueva central, a partir de los 80, ¿vale? La térmica de Teruel, la nueva,
empieza a ver la problemática, ¿no? de que digamos, la producción, o sea, las emisiones de la térmica generan lluvia ácida, ¿vale? Ya os he comentado, el carbón turolense es lignito, no es de tan buena calidad como la hulla asturiana, es un carbón con más contenido en azufre y esto pues provocaba emisiones de azufre y cuando hay lluvia pues genera sulfídrico, ese sulfídrico se depositaba en el suelo y con el tiempo pues se vio que los bosques, sobre todo de la cuenca, sobre todo de la parte de los puertos de Beceite y tal, esos bosques empezaban a verse deteriorados, ¿no? Bueno, y hubo la presión, estamos hablando de los 70, los 80, hubo mucha presión por parte de grupos ecologistas y tal, y por supuesto, pues seguramente ya habían sistemas de desulfurización, etcétera, etcétera, pero en ese momento una de las soluciones por las que se optó fue que la central quemase carbón de andorrano, lógicamente, pues para eso estaba allí, pero mezclado con carbón importado de Sudáfrica, ¿vale? Con lo cual, aquello que hablábamos de los costes, nos podéis imaginar, o sea, traer carbón sudafricano por barco hasta el puerto de Tarragona para luego subirlo en tren hasta la Andorra. Por supuesto, los costes, vamos, no quiero ni imaginármelos, ¿no? Seguramente era el precio a pagar para tener, digamos, paz social, ¿no? Y no tener que cerrar las minas andorranas ni la central, que al final acabó pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los trenes, el carbón que venía de Tarragona se cargaba en tolvas y era subido por la línea de dos directos, en este caso por las alemanas 250, como veis en las fotografías, ¿vale? Que los subían para arriba hasta la estación de Samper de Calanda. Bueno, aquí vemos unas fotografías. Esto es un tren descendiente hacia Tarragona, con una imagen que prácticamente ya no se veía un día, desde el factor dándole vía libre. Y ni las 250 las vemos tampoco. Bueno, justamente en Mora creo que tienen una reservada. Y esto sería Samper de Calanda, ¿vale? Esta línea de la izquierda es la línea que viene de Tarragona, para entender, la línea de Adif. Esta es la línea de Endesa. Por aquí continuaba hacia Escatrón, por ese túnel. Y esta 250 habrá subido unas tolvas cargadas, ha cortado y ahora pues cogerá las tolvas vacías y se las bajará para abajo, ¿no? Porque la línea desde aquí, desde Samper de Calanda, la línea propia de Endesa, no estaba electrificada, con lo cual las que se encargaban de subir en el último tramo eran las 319 reconvertidas de las retales y las otras, o las 333, lógicamente, en dobles tracciones, porque en este caso sí que los trenes subían cargados, no como cuando iban a Escatrón, que iban de bajada, en este caso estaban de subida, ¿no? Y entonces, claro, con posiciones pues de 14, 15 tolvas a razón de entre la tara y la carga, pues de 40 toneladas cada una, pues nos vamos a composiciones de 500, 600 toneladas que con pendientes de 15 por 1000, lógicamente necesitaban dobles tracciones. Entonces había siempre digamos, un parque de 4, 5, 6 locomotoras diésel de las 333 o las 319 en Samper, que son las que daban todas las rotaciones a estas circulaciones, ¿no? Esto ya es en la última época, estamos hablando de años 2015, 2016, ¿no? Unas nuevas libreas de Renfe Mercancías. Otra fotografía, ¿no? Esta está tomada desde el otro lado, donde veis, pues esto sería la línea de Adif, vamos ahora, que es dirección Zaragoza, estación de Samper de Calanda, las vías de enlace con la línea de Escatrón-Andorra, y aquí tenemos un par de dieses, una 319, dos 319, ¿no? Esperando por lo mismo, pues una composición de tolvas para subirlas para. Y ya para acabar, buenas noticias. Tenemos, hay un acuerdo, hace un par de años se firmó un acuerdo de cesión por parte de Endesa y en el Green Power, que son los que o sea, la central térmica de Andorra, la central térmica Teruel, que está en Andorra, la tiraron, bueno,
pues la tiraron, o sea, desapareció, y eso a pesar de que habían movimientos y presiones para al menos mantenerla como patrimonio industrial, desgraciadamente no fue así. Entonces ha dejado un espacio que pues se quiere ocupar de empresas de nuevas generaciones de energía, green, bla, 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 ¿vale? La línea dejó de ser operativa desde el año 2020 y, bueno, es verdad que tener una línea privada con ancho ibérico es una oportunidad en este caso de 30 y pico kilómetros, es una oportunidad para hacer circulaciones, y la Fundación del Patrimonio Ferroviario pues se negoció con Endesa una cesión, ¿vale? Con lo cual hay un proyecto de poner en marcha lo que se llama el tren turístico Bajo Aragón, que haría el recorrido Samper de Calanda hasta lo que era la antigua central térmica de próxima a Andorra, y desde allí pues transportar los pasajeros hasta Andorra para visitar el museo, para ver la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el proyecto de futuro. Al menos esta línea no se ha convertido en un pasillo verde, ¿no? Como han acabado muchas de estas. Y, bueno, abre un futuro de recuperación y, sobre todo, de poner en valor, porque aparte hay material móvil, todavía la Baldwin, está una de las Jums, puede ser que haya, no sé si hay algún amicado por ahí todavía que en un momento dado se pueda poner en orden de marcha, pero el caso es que el hecho de ser de ancho ibérico permitirá circulaciones históricas de vapor, ¿vale? En un futuro. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto las fuentes de donde he sacado toda la bibliografía. Es interesante. En YouTube encontraréis hay bastante material cinematográfico muy interesante que os recomiendo que veáis porque ahí os haréis una idea pues, de la explotación, de las locomotoras, etcétera, etcétera. Y esta última foto, pues nada, esto es el depósito de Escatrón, si no recuerdo mal, y aquí están posando todas, que digo yo, aquí tenemos las dos Jung y la Samper, la de maquinista terrestre marítima, y la Baldwin, faltaría la cabeza gorda, ¿no? Pero bueno, es un poco la foto final de homenaje a este ferrocarril que, insisto, pues marcó una época de desarrollo, marcó el desarrollo de una zona. Teruel Teruel existe, como dice la frase, y si no recuerdo mal es la única capital de España que no está conectada en línea directa con Madrid. Es la provincia olvidada, y en este caso, pues bueno, la riqueza industrial pues permitió un desarrollo. Sabéis que en Teruel también en Utrillas, el ferrocarril de Utrillas desapareció, pero en Utrillas mismo hay un ferrocarril el que hacía, digamos, de los lavaderos y cargaderos, lo han puesto en funcionamiento. Hay circulaciones, si buscáis en Google tren de Utrillas encontraréis. Han hecho un circuito aprovechando, ya digo, las antiguas instalaciones, muy interesante, tienen locomotoras a vapor. Os recomiendo pues, que hagáis una excursión, un viaje por la provincia de Teruel y podréis ver este pasado, digamos, industrial, minero, bueno, que marcó toda una época de desarrollo. Y eso es todo, por mi parte. Muchas gracias, Vicente. Tengo aquí muchas cosillas anotadas, vale. No te he querido interrumpir porque la charla no tenía sentido, ha sido muy fluida y quería dejarlo en todo el camino, pero tengo cositas que quería comentar contigo para que vieras un poco toda la estupidez que ha rodeado todo al corte de las centrales y tal, ¿no? En primer lugar, te quería comentar una cosa, y es que no sé si lo conoces esto, pero en Teruel, en Escatrón, cuando se cerró la central Primigenia, se puso la central que dio, digamos, o que sirvió de base para el desarrollo de las centrales de ciclo combinado, que fue la central experimental de Escatrón, que llevaba un lecho fluidizado. ¿Qué era esto? Pues era una central que disponía de un sistema, de una caldera que estaba presurizada, pero con presión, creo que eran 3 kilos, y que ahí se realizaba la combustión del carbón y los gases se pasaban por una turbina de gas
que movía una, por una turbina de gas que movía una turbina de vapor. Bueno, perdón, un generador de vapor, lo he dicho mal. Entonces, esto es el inicio de lo que tenemos ahora, porque ahora tenemos una turbina de gas natural que mueve un generador y después los gases de combustión se mandan a un recuperador de calor donde se genera vapor para mover una turbina de vapor. Bueno, este es el precursor un poco más simplificado, ¿no? Que estuvo funcionando hasta hace tiempo y que, bueno, fue primigenio y la única que se construyó en España. La segunda que te quería comentar era con el tema de las locomotoras. Bueno, me ha salido la BR-78 alemana, que es muy parecida a la que hemos estado hablando. Lo que haré será buscar un poquito de lo que hay en el mercado por si hay algo parecido y los que sean manitas pues tengan la posibilidad de poder hacer alguna chapucilla de estas, ¿no? Y conseguirlo. Te voy a pedir que me mandes las fotos de los planos de las locomotoras que tenías para yo hacer una búsqueda más específica, por favor. Y vamos a hacerlo con el chat, porque esto va a tener un chat que es el de estructuras, donde podemos intercambiar información, ¿no? Vale. Perdona, de la Joom, yo estuve buscando, sí, vi algunos modelos parecidos ya digo, en los ferrocarriles alemanes. Y luego aquí en España, creo que Ibertren sí que había sacado una 242 tanque, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, la tiene. Cuando Ibertren se puso en HO, sí. ¿no? Cuando entró en HO, ¿verdad que sí? Sí, pero era una locomotora muy alta que para mí no tenía una escala rigurosa. Esa locomotora existe, además tenía generador de vapor, podía echar humo. Si recuerdas, ¿no? Y bueno, pero vamos a investigar un poco por si acaso se puede hacer algo con respecto al tema. Invito a los que estéis ahí escuchando también que participéis en esta búsqueda, que por cierto, levantar la mano, lo que tengáis alguna pregunta, ¿no? Después te quería comentar también lo de la conexión Santander-Mediterráneo, que ha pasado, o lo hemos comentado de pasada, y yo no sé si tú conoces bien cuál fue el pasado desgraciado que tuvo esa línea, porque fue una línea que estaba construida entera, menos terminado ya el túnel este que cruzaba los picos de Europa, de Santander a, me parece que pasaba por, ¿cómo se llama este? Bueno, da igual, ahora había un túnel que salía, ¿perdón? El túnel de la Engaña. Eso, de la Engaña. Entonces, ese túnel era lo único que quedaba y donde se probó esa línea para trenes de muy alto, bueno, de lo mejorcito. La mayor línea que había, porque cruzaba desde Santander hasta Valencia, quiero recordar, y que el material que podía pasar era el más moderno que tenía Renfe. Creo que son las Confederación, podían pasar por ahí, ¿no? ¿Qué pasó? No llegó a pasar ningún tren. Bueno, llegó a pasar las pruebas y tal, pero lo que es ferrocarril no llegó a pasar. Dicen las malas lenguas que por presión de los vascos, porque le quitaban importancia a sus líneas debido al tráfico que podía venir desde Santander con los ferries que venían ingleses y cruzar hasta el Mediterráneo. Entonces, por cuestiones de este tipo, la línea se cerró en tal. Por favor, lo he entendido, que me digáis si esto es correcto, que sé que hay alguno que sabe mucho de todo esto. Y bueno, me dio pena, pero fíjate que esa línea al final ha servido para hacer lo que tú dices, vía verde y tal, ¿no? Y después quería comentar una cosa que has comentado del coste del carbón traído del extranjero, y te voy a dar datos que te van a sorprender. Yo estuve estudiando en la central de Aspontes el carbón que venía primero de la mina, que estaba a 2 kilómetros, venía por cinta transportadora, de Asponte era también lignito. Esta central quemaba 200 toneladas de carbón a la hora por cada grupo. Déjame que piense, eran 4 grupos de 350 megavatios cada uno, que era igual que o gemelo que Andorra, porque Andorra tenía más o menos la misma estructura. Estoy hablando de las centrales, no las antiguas, sino las modernas, ¿vale? Sí. Bueno, pues el carbón, y hablo de Asponte porque es similar a Teruel. Entonces, las dos quemaban lignitos,
Y en Aspontes, bueno, pues se decidió disminuir el consumo de carbón y para ello se trajo carbón desde Estados Unidos. Os puedo asegurar que poner una termia, yo hablo en termia, una termia es 1000 kilocalorías, es decir, el calor producido por, o sea, 1000 kilocalorías necesitan una cantidad de carbón, ¿no? Para producirlas, ¿correcto o no? Bueno, pues una termia costaba puesta en la caldera 1. ¿Sabéis cuánto costaba traerlo de la mina? 1,7. El carbón que se traía de Estados Unidos venía en barco, se llegaba al Ferrol y se transportaba desde el Ferrol hasta la central y se transportaba hasta la central en camiones, ¿vale? Con lo cual hubo que hacer toda la estructura de carreteras para soportar un peso tan, o sea, un tráfico tan pesado como ese. Bueno, pues mereció la pena con el ahorro que se consumía por la termia. Y no sé cuánto es en Teruel, porque ese dato yo allí no lo analicé, pero sí te puedo decir que centrales como Carboneras y la central de Los Barrios, que quemaban 200 toneladas de carbón sudafricano, este carbón venía en barcos de 200.000 toneladas y solamente quemaban carbón extranjero. Es decir, que el tema del carbón extranjero, para que te hagas una idea, es que aunque parezca que sale muy caro, tenía mejor propiedad o propiedades de combustión que hacían rentable su transporte desde el extranjero, ¿vale? Y bueno, dentro de lo que cabe, y dices tú, ¿y por qué quemábamos aquí carbón nacional? Porque daban de mano de obra a las minas y la gente trabajaba en las minas. De hecho, toda la minería que nosotros teníamos en el carbón, produciendo las centrales, nos vino muy bien para la época de la posguerra, porque pudimos tener a muchísima gente trabajando en el sector. Y eso fue en parte lo que nos sacó de la miseria, obviamente, ¿no? Desde mi punto de vista pleno, ¿no? Y después, estoy hablando de muchas cosas. Y después quería comentarte también el destrozo que se hizo con el cierre de las centrales térmicas, porque ahora se está descubriendo, si os dais cuenta, que fue un error destruirlas, porque ahora Alemania, que hizo lo mismo, cerró con la misma política que en España todas las centrales de carbón, pero no las destruyeron. Y ahora en la crisis que estamos teniendo con el gas y con todo esto, están viniendo muy bien para poder salir del atolladero. Con él, podríamos decir, acicate, de que las centrales térmicas contaminan menos que las centrales que queman gas, aunque digan lo contrario. ¿Y por qué? Pues esto lo voy a comentar. Porque las centrales térmicas, cuando yo quemo carbón, produzco 3 gases nocivos. Los NOx, los SO, vamos a decir X también, aunque son básicamente sulfuroso y sulfúrico, anhídrido, sulfuroso y anhídrido sulfúrico, después se convierten en ácido, que es la lluvia ácida que tú comentabas antes, y CO2, ¿vale? Bueno, el NOx, en las centrales de ahora, en España los tenían, tenemos desnitrificadoras, es decir, lo que llevan los coches para quitar el óxido de nitrógeno. Lo bueno que tiene esto es que cuando yo tengo una desnitrificadora, ¿sabéis lo que produzco? Nitratos. O sea, el proceso de desnitrificación de los gases me produce nitrato, que es abono para el campo. Después, los ácidos, los anhídridos, que se producían en los gases de combustión, hay filtros que quitan el azufre en las centrales. ¿Y sabéis lo que produce esto? Yeso. Es decir, el resultado de sacar el azufre nos da yeso para poder utilizar en la construcción. El porcentaje de extracción es del 99,98% para las desnitrificadoras y las desulfuradoras. O sea, no salía prácticamente ni una molécula de azufre ni de nitrógeno contaminante al medio ambiente. Y después tenemos que, aparte de esto, cuando se quema carbón, se dan escorias
y cenizas. La ceniza se utilizaba en la construcción para el cemento y la escoria para fabricar la parte basada donde se ponían las carreteras, porque al ser muy porosa evacúan muy bien el agua. Y es el mejor piso para las carreteras. Claro, se dejaron de producir escoria, se dejaron de producir cenizas, se dejaron de producir nitratos, se dejó de producir yeso, ahora hay que traerlo de fuera. Y por otro lado, el CO2, que es el que me he quedado para el final. Con el CO2 siempre hago la misma pregunta a la gente y os la hago a vosotros si no la he hecho ya, ¿no? ¿Cuál es el mayor productor de anhídrido carbónico en la naturaleza? Es una pregunta que dejo abierta y que podemos contestar ahora. Es decir, pensarlo, ¿cuál es el máximo productor? Y yo sé que todos vais a pensar las centrales, los coches, los barcos que queman combustible sólido, ¿vale o no? Digo, líquido. Pues no, señor. Los mayores productores de CO2 de la naturaleza son los seres vivos, no el ser humano. Todos los seres vivos, desde la más pequeña bacteria al elefante o a la ballena. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta es, ¿y cuál es el mayor productor de oxígeno de la naturaleza? Pues el mayor productor de oxígeno de la naturaleza también es los seres vivos. Entonces, en la Tierra tenemos un equilibrio entre el CO2 y el O2 producido por los seres vivos desde hace 4.000 millones de años. Y ahora nosotros en 20 años no nos lo vamos a cargar. La naturaleza se va ajustando. Eso fue el gran error que se ha cometido con el tema del tema este de las centrales, si son malas o son buenas. Aparte que tenemos mucha potencia nuclear, tenemos muchas centrales hidráulicas, hay centrales solares, hay centrales eólicas, no voy a entrar en cuál contaminan más o menos, estaba diversificado y no había ninguna necesidad de quemar centrales que tenían un rendimiento bastante bueno y el coste era barato, para poner unas centrales que son las de ciclo combinado y las de biomasa, que sí emiten también óxidos de nitrógeno, azufre y CO2 para producir la misma potencia posiblemente que una térmica, quemen más combustible, ¿vale? Pero una diferencia, como decimos que son combustibles biológicos, eso es falso. Un combustible biológico produce nitrógenos, oxígeno, CO2 y azufre. Es una metedura de pata que nos han dicho pensando que así no contaminamos. Contaminamos exactamente igual. Y en concreto, ninguna de estas centrales que he mencionado antes llevaban desnitrificadora ni desulfuradora. Por lo tanto, contaminan más que las propias centrales. Esto es simplemente un poco para comentar que todo esto que se ha hecho con esta explotación, que venía muy bien para nosotros los ferroviarios porque teníamos unas instalaciones que era una maravilla, todo ha sido un fiasco desde el punto de vista de la energía y de la parte, vamos a decir, ¿no?, de la ecología, mal entendida por parte de personas que han tenido mucha mano para poder hacer cosas e implementar unas tecnologías que considero son mucho más caras. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna cosa más? Porque yo ya no digo más. Vicente. No, gracias por esta masterclass, José Manuel, que nos has dado. Yo me ha sorprendido estos datos de costes, o sea, porque, bueno, yo no soy un experto, por supuesto, en esto, pero por lo que había leído, pues claro, parecía que tenía que resultar más caro importar todo el transporte de un carbón sudafricano comparado comparativamente con un carbón local, ¿no? De proximidad, ¿no? De kilómetro cero, ¿no? Que es lo que se lleva ahora. Y me ha sorprendido, o sea, la verdad que agradezco este comentario y como tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, a veces tomas decisiones estas estratégicas a corto plazo o siguiendo o por grupos de presión, etcétera, etcétera. Aquí esto es un debate que daría para mucho, pero tiene sus consecuencias y luego se acaba pagando, como dices tú, es decir, y hoy en día, igual que los coches, han ido evolucionando y hay catalizadores y contaminan menos y los rendimientos son mejores. Y 3/4 de lo mismo pues debe pasar con las centrales. Y quizá no había motivo para estos cierres, porque luego, ¿de qué dependes? Del petróleo que no tienes, ¿vale? O del uranio que no tienes. Con lo cual, estás atado de manos. Entonces, puedes hacer unas transiciones, pero que no sean
no hay ni blanco ni negro, es decir, puedes coexistir, con lo cual, si en un momento dado se cierra el grifo por un lado, te queda el otro, y no como ahora que estamos jodidos, ¿no? Mira, te voy a comentar otra cosa que también está en el olvido, ¿eh? Y es que en España teníamos dos centrales nucleares que tenían una capacidad entre todas de 4.000 megavatios, que podrían ser ahora 4.500 megavatios, ¿vale? Con las mejoras que se han producido en las centrales nucleares restantes que quedaron en marcha. Estas centrales nucleares fueron la de Lemoniz, que tenía 2 unidades en el País Vasco, y las de Valdecaballeros, que tenía 2 unidades cerca de Don Benito, en Extremadura. Las dos centrales estaban listas para entregar y lo que hicieron fue cerrarlas. Una de ellas se quedó porque el PNV quiso ponerla en marcha después de que ETA matara a varias personas con atentados en esa central nuclear, que fue la de Lemoniz. Al final se desmanteló como central de repuesto para piezas en las centrales nucleares de misma tecnología que la de Lemoniz. Eso lo tuvimos que pagar en la factura de la luz, la de Lemoniz, ¿no? Pero es que la de Valdecaballero, que estaba en las mismas condiciones, esa la destruyeron. No se aprovechó prácticamente nada, era cortarla con una radial. Solo se aprovechó el generador, quiero recordar, y la turbina de la central para cofrentes, con algunas bombas y tal y cual. Esto fue un dislate lo que se hizo, porque también la pagamos de nuestro dinero, y todo vino porque Sevillana se arruinó con la central de Valdecaballeros y el partido correspondiente aprovechó para, como era la época de nucleares no gracia, para aprovecharse de que decían que ellos fueron las que la cerraron. Los que cerraron la central de Valdecaballeros fue la falta de financiación que hubo para acabarla, pero que estaba acabada. Lo único que tenían que tener unos gastos hasta que se produce la rentabilidad económica de la central una vez ya puesta en marcha, ¿no? Bueno, pues estas dos centrales, ahora tendríamos 4.000 megavatios más nucleares si se hubiesen hecho, y lo primero que hicieron con Valdecaballeros fue cortarla a trozos. Entonces, ¿cómo diría yo? Una vez que tengo el poder, destruyo todo lo que tengo. Es como coger 2 Rolls-Royce o 4 Rolls-Royce recién construidos, me dan las llaves y me dicen, no, trae para acá las llaves. Y me vienen después con una radial y cortan los Rolls-Royce a trocitos, y después tenemos falta de coche. Bueno, pues esto es la política energética que se ha estado siguiendo por parte en España, aprovechándose de momentos en los cuales la gente era más bien reacia a unas centrales nucleares o no, o térmicas o no, y tal. Y cuando era una nuclear, pues la verdad es que yo me acuerdo que todos pensaban que con una nuclear al lado, viviendo al lado, te subías en una banqueta después de vivir al lado 10 años, te tirabas al suelo, dabas el salto y se te caía el pito al suelo. Y esto venía todo de lo que pasó con los nazis en los campos de exterminio, que a los que tenían allí les sometían a grandes radiaciones en las partes, en las gónadas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Para ver la esterilidad y estar estudiando todo esto. Y el mal uso de lo que se estaba haciendo allí fue lo que derivó en lo peligroso que era para los seres humanos las centrales. La gente lo asociaba a que se te caía el pito, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es otro aporte que tenía, Bueno, porque muy interesante, sí, sí. eran cosas. Sí, Sí, no digo que muy interesante, no, pero yo voy a tener que dejaros en sin 4 problema. minutos. Sí. No, sin Pues, problema, vale. sin problema. Era simplemente unos comentarios que Sí, quería. Si muy alguien tiene alguna interesante. pregunta que hacerle, ya sabes que Vicente tiene que marchar en 4 minutos. Por favor, preguntar algo, si tenéis alguna cosa. A ver, Esteban Santos dice reflexión de la normativa de locomotora de vapor recién aprobada. ¿Qué quieres decir con eso, Esteban? ¿Se oye? ¿Se me oye? ¿Se te oye? Sí. Estupendo. Vamos a ver. Después de la normativa esta que ha salido, que llevaba tiempo y han pasado 12 años desde que circulaban locomotoras, han ido dejando de circular, pero no estaban prohibidas que circularan. Lo que pasa que en estos 12 años pues ha ido creciendo otra normativa y las locomotoras de vapor pues no estaban preparadas no están adaptadas.
Entonces, esta línea, al ser de ancho ibérico, ahora habrá ciertas iniciativas para regular normativamente las locomotoras que todavía tienen vida, sin llegar a desarmarlas totalmente, como se ha hecho con la del Ponfeblino, que se ha mandado a Alemania. Entonces, la iniciativa que hay sobre esta línea se puede mirar desde el punto de vista externo, o sea, importar o exportar locomotoras. Y como el ancho de vía es el mismo, si se recupera alguna locomotora en algún punto, pues podría formar parte del proyecto. Es decir, que es reversible. ¿Cuántas locomotoras hay ahora mismo que se pueden aprovechar y en estado de marcha? Pues hay unas 30 de vapor, 30. Algunas requieren una inversión mayor, otras otra inversión menor, pero bueno, es una reflexión que querría hacer nada más. Es decir, que es muy interesante que la iniciativa vaya sobre esta línea hasta donde llegue y que luego pues pueda nutrirse con algún tipo de locomotora. El autobús, este autobús de París, de madera, de 1940, este autobús, bueno, se ha localizado en Holanda, se ha adquirido y se ha trasladado a las naves de la entidad que está promoviendo este asunto. Entonces, quería deciros nada más eso, que es un inicio de esperanza. Y sí, ya está todo el mundo revolucionado con el tema de la normativa. Han empezado a hablar incluso de la locomotora que está en Guadix. La locomotora que está en Guadix no tiene, desde el punto de vista del rodaje, habría que llevarse los ejes a Alemania. Es decir, mucha gente dice, sí, estaba circulando, lo digo porque la llevé yo para Guadix, desde Portbou, pero una vez que, antes de llevarla, se mandaron los ejes a Madrid, al TCR de Villaverde, y allí los analizó Subiela y el que puso en marcha la Confederación, este jefe de los talleres de Valladolid, y estuve yo en esa visita y habría que cambiar, o hacer pues llantas nuevas de la mitad. O sea, no puede salir a la vía, no por las pestañas. Y eso, pues, Esteban, sí. déjame un segundo porque Vicente comentó que tenía poco tiempo. Sí. Vicente, te doy la palabra para que te despidas de nosotros y ya iremos organizando alguna otra de tus charlas, ¿de acuerdo? Vale, cuando Te queráis. Sí, sí. agradezco enormemente, te agradezco enormemente la charla que nos has dado, me ha parecido maravillosa, de verdad te lo digo. Gracias. Tengo en el chat que están diciendo también que la charla ha sido estupenda y te dan la enhorabuena. Gracias. Y bueno, pues en cuanto podamos la vamos a colgar de Vale. nuestro canal de YouTube y ya te la mandaré y tal, y a ver si ponemos también alguna información sobre estas locomotoras al final para Sí, que la gente pueda verla, ¿vale? Y perfecto. nada, te dejo que te despidas y ahora seguimos con el comentario. Te digo que te despida, pero no te digo que te vayas, sino cuando tú creas que tienes que marcharte y le devuelvo la palabra a Esteban. Vale, gracias. No, es que me reclama la familia porque teníamos que estar a las 8 y en otro sitio y ya les dije Pues que venga, calculaba pues eso. No, muchas gracias a todos por aguantar, por escuchar. Espero, bueno, pues, que os haya sido interesante. Es verdad que hay que leerse con detalle esta nueva normativa porque ayer hablando con un experto me hablaba, bueno, sí, pero todo el rato está hablando de los frenos del tipo de freno, que si de vacío, neumático y tal, y bueno, hay que ver la letra pequeña, como siempre, estas cosas, ¿no? Pero bueno, se abre una ventana, es verdad que se abre una ventana que permitirá, pues, tanto en esta línea, bueno, está siendo privada y de hecho ya facilitaba, ¿no? Circulaciones
propias que tenga la fundación como externas, en fin, una línea privada la puedes gestionar como tú quieras, siempre y cuando, pues, por supuesto, el personal esté habilitado y el material, pues, pase las homologaciones correspondientes, ¿no? Pero bueno, aquí se abre un futuro. Espero que todo esto sea un punto de inflexión en España, porque a mí, yo siempre he dicho, cuando vas por Francia, sobre todo, o Inglaterra o Alemania, donde hay centenares de líneas cedidas, privadas, con asociaciones que las hacen con voluntarios, con fondos propios personales, y ves cómo funcionan, etcétera, se te cae la cara de envidia, ¿no? Y digo, aquí en España, pues por desgracia, hasta ahora, pues todo esto ha sido imposible, prácticamente imposible, y espero que con la normativa e iniciativas como esta empecemos a ser algún día un referente en recuperación de patrimonio ferroviario y de turismo ferroviario, que vamos, que se lo merece, que se lo merece. Y con esto lamento, pero os tengo que dejar, ¿vale? Así que muchas gracias a todos y cuando queráis, a la próxima, ¿vale? Gracias. Adiós. Bueno, chicos, pues seguimos con el comentario de Esteban. ¿Quieres seguir con el comentario, Esteban? Sí, más que nada, que bueno, hemos analizado la normativa, es generalista, complicada, y aparecen dos figuras, que uno son los estudios de prevención, que ya se han hecho para el tren de la Fresa, y otra es que tienen que nacer unas empresas que asuman lo que es la certificación. Entonces, estas empresas que asuman la certificación, supervisadas por la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, no existen todavía en España. Entonces, hace tiempo, cuando salió otra normativa anterior a esta, pero no tan completa, pues se habló del asunto, pero nadie cogió el testigo. Porque al final tiene un técnico, ingeniero, tiene que firmar que la locomotora de vapor está correcta. Y eso tendrá que ser una empresa. O sea, ser una empresa que tenga ese... Y luego, en un primer momento, sería una sola empresa, ¿no? Para esas 30 locomotoras que digo que están en orden de marcha. Y poco más. Es decir, en principio han hecho algunos esbozos. De las voces más autorizadas que hay, quizás sea la de Carlos Abadías, porque Carlos Abadías ahora se nos ha hecho maquinista, y encima, bueno, pues la asociación que preside pues tiene varias locomotoras de vapor vinculadas a esta línea de hoy. Y dice lo mismo, que hace falta, por un lado, la figura del sponsor o inversor que crea en esto, que puede ser alguien de Europa, no tiene por qué ser alguien de aquí. Y por otro lado, pues el tema de que no existe ninguna locomotora de vapor que esté certificada para salir a línea. Entonces, se están moviendo locomotoras de vapor en corralitos o fuera de lo que es la REFIC, la Red Ferroviaria de Interés General, pero pues ahora pues hay una carrera, primero un análisis y después pistoletazo de salida desde julio, que entre en vigor, y bueno, interesante. Y luego, desde el punto de vista modelístico, pues la locomotora que vaya ganando puntos, pues la veremos reproducida a distintas escalas. Claro. Bien, Esteban, muy agradecido por lo que has aportado y me acabas de dar una idea para una posible futura charla relativa a la nueva normativa de máquinas de vapor, ¿sabes? Es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, a ver que la conozcamos y que se haga bueno, público aquí con nosotros y para poder entender un poquito todo esto. ¿Hay algún comentario más que quiera hacer la gente? Por supuesto, todo esto va a quedar también en el vídeo, ¿eh? ¿Algún comentario más?
Esteban, ¿tienes algo más que comentar? No tengo, pero que no quiero alargar tampoco el asunto y es reincidir sobre lo mismo. Bueno, ya hablaremos y para otras, si tenemos, ya tendré la oportunidad también de charlar. Muy De bien. momento creo que ha estado bien la charla y bueno, estoy muy contento porque yo he aprendido muchísimo de todo lo que fue la historia de este ferrocarril, que espero que vosotros también lo hayáis compartido y bueno, pues deciros que ya para mayo tendremos una nueva charla, creo que era el 5 o el 6 de mayo, ¿eh? La semana que viene no la tenemos porque estaremos de puente, ¿eh? Y se ha puesto una semana más tarde, ¿vale? Entonces, nada, chicos, nos vemos pronto. Agradecido de que hayáis estado aquí con charlas ferroviarias y os esperamos en breve, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran bustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria